Señor, ¿quiere comprar una flor? La voz infantil temblaba bajo el sol del mediodía. Sofía, con apenas 8 años, sostenía un pequeño ramo de margaritas marchitas frente al edificio más lujoso de la ciudad. Las flores, envueltas en papel reciclado, eran todo lo que tenía. Cada pétalo significaba una moneda, y cada moneda era una esperanza de que su madre pudiera comer esa noche. Los empleados del edificio la esquivaban sin mirarla. Algunos reían, otros fingían no escuchar, hasta que un hombre con traje azul detuvo su paso, la observó de arriba abajo y soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Vendiendo flores aquí? ¿Quién te dejó pararte frente a mi empresa? Sofía lo miró sin entender. El hombre era alto, su perfume costoso llenaba el aire, y en su muñeca brillaba un reloj que valía más que todo su barrio junto. Detrás de la niña, una mujer salió apresurada del callejón con el delantal manchado de harina y el rostro pálido. Sofía, ven aquí, hija. El hombre giró hacia ella. Su sonrisa se congeló al reconocerla. ¿Tú? Dijo con desprecio. No puedo creerlo. Era Héctor Navarro, el director general que semanas antes había despedido a Clara, la madre de Sofía, acusándola falsamente de mal manejo, para justificar un recorte que solo servía para aumentar sus propios bonos. Clara bajó la mirada, intentando mantener la dignidad. Solo estamos vendiendo flores, señor. No molestamos a nadie. Héctor rió con ironía. Pues molestas mi vista. No quiero mendigos frente a mi edificio. La niña apretó las flores con fuerza. No somos mendigos, susurró. Solo quiero comprarle pan a mi mamá. El silencio que siguió fue un golpe seco. Por un instante, hasta el viento pareció detenerse. Los transeúntes se miraron incómodos. Clara tomó la mano de su hija y se alejó despacio, tragándose las lágrimas. Pero lo que Héctor no imaginaba era que esa pequeña escena, esa humillación pública, marcaría el inicio de su caída. Porque una niña con flores y una madre sin miedo estaban a punto de darle la lección más costosa de su vida. Si quieres saber cómo esta historia cambia el destino de todos, deja tu comentario abajo, suscríbete al canal y dale like a este video. Lo que viene te dejará sin aliento. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, levantando el polvo del callejón donde Clara y Sofía guardaban las pocas flores que no habían logrado vender. El eco de las risas de Héctor aún resonaba en la mente de Clara, como una herida abierta. Había soportado humillaciones antes, pero nunca frente a su hija. Y esa vez, algo dentro de ella se quebró, o quizás despertó. Clara era florista desde que tenía memoria. Trabajaba en el departamento de eventos de la empresa de Héctor, decorando oficinas y conferencias con sus arreglos. No ganaba mucho, pero lo hacía con amor, hasta que un día recibió un correo en reestructuración interna. Gracias por sus servicios, sin explicación, sin humanidad. Y ahora su hija vendía flores en la calle, frente a la misma puerta donde su dignidad fue arrancada. Sofía jugaba con los pétalos mientras hablaba en voz baja. Mamá, ese señor no parecía feliz. Clara la miró y sonrió con tristeza. Los que humillan a otros, hija, nunca son felices, solo tienen miedo de verse a sí mismos. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Clara sintió algo distinto. No sería una víctima más, Anne. No otra historia de injusticia silenciosa. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Clara encendió su viejo portátil y buscó el nombre de Héctor Navarro. Su rostro aparecía en todos los portales financieros, el CEO del año, el visionario del mercado, el hombre que levantó un imperio. Pero Clara sabía que detrás de esas sonrisas en traje caro había corrupción, manipulación y despidos injustificados. Y si él había destruido su sustento con un clic, ella iba a destruir su reputación con la verdad. Abrió una carpeta con fotografías, recibos y mensajes guardados de años atrás. Héctor pensaba que había borrado su rastro, pero Clara tenía copias, pruebas y memorias. Cada archivo era una semilla, y estaba lista para plantar la venganza más silenciosa y hermosa que jamás se hubiera visto.
haría que el hombre que la humilló cayera. Rodeado de flores, comenta abajo: si alguna vez viste a alguien abusar de su poder, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque la justicia, tarde o temprano, siempre florece. 3 semanas después de aquel día frente al edificio, el barrio aún murmuraba la historia de la niña que enfrentó a un millonario. Pero nadie sabía que mientras la vida parecía seguir su curso, Clara tejía una red silenciosa con la precisión de quien mezcla amor y furia. Había pasado noches enteras frente a la pantalla, revisando archivos antiguos, contratos y correos de su época en la empresa. Sabía cosas que muy pocos sabían. Sabía, por ejemplo, que el lujoso proyecto Green World, el mismo que había convertido a Héctor Navarro en portada de revistas, se sostenía sobre mentiras, proveedores falsos y facturas infladas. Y ella tenía pruebas. Una tarde, mientras Sofía dibujaba flores en la mesa del comedor, Clara la miró con ternura y determinación. «Hija, ¿sabes qué pasa cuando uno planta una semilla? Crecen flores, mamá». «Exacto», susurró Clara. «Y algunas flores crecen en el barro». Con ayuda de una amiga antigua del departamento de contabilidad, Clara consiguió un puesto temporal en la misma empresa, pero con otro nombre y otra apariencia. Cabello recogido, gafas discretas, un nuevo apellido. Ahora era Laura Vega, una consultora externa encargada de revisar informes financieros. Nadie sospechó nada, ni siquiera Héctor, que solía pasar frente a ella sin reconocerla, absorto en su teléfono y su ego. Desde su nuevo escritorio, Clara observaba el reino de mármol y cristal que él había construido. El aroma de los cafés caros, el eco de los tacones, las sonrisas falsas de los empleados que temían perder su empleo. Era el mismo infierno disfrazado de éxito del que la habían expulsado. Pero ahora ella tenía el poder de conocerlo desde adentro. Cada carpeta que revisaba, cada número que descifraba, era una pieza más del rompecabezas que la llevaría a su objetivo: hacer caer al hombre que había humillado a su hija y destruido su vida. Solo necesitaba paciencia. Y paciencia era lo que más había aprendido desde que perdió todo. Esa noche, al cerrar la computadora, Clara miró una fotografía de Sofía en su escritorio improvisado. «Pronto, hija», susurró. «Pronto tendrás de vuelta todo lo que nos quitaron. No te pierdas el siguiente capítulo. Lo que Clara descubrirá en los archivos de Héctor podría destruirlo para siempre. Suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Qué harías tú en su lugar?». El reloj marcaba las 11 de la noche. Las luces de la oficina parpadeaban como testigos silenciosos mientras Clara, o mejor dicho, Laura Vega, continuaba revisando los archivos del sistema interno. Cada clic era una punzada en la conciencia de Héctor Navarro, aunque él aún no lo sabía. Los pasillos estaban vacíos. Solo se escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado y el tecleo firme de Clara, que se movía con una mezcla de adrenalina y precisión quirúrgica. Había pasado semanas acumulando pequeñas pistas, pero esa noche encontró la llave maestra. Un documento con el título Subcontratos Externos Green World captó su atención. Lo abrió con cautela y su respiración se detuvo. Ahí estaban: facturas duplicadas, empresas fantasmas y transferencias hacia cuentas extranjeras. Números que no cuadraban, pero que nadie había cuestionado, porque venían firmados por Héctor. Su corazón latía con fuerza, como si el pasado y el futuro chocaran dentro de su pecho. La mujer que él había humillado frente a toda una empresa tenía en ese momento el poder de destruir su imperio con un solo clic. «Así que esto era lo que escondías», murmuró entre dientes mientras tomaba capturas y las guardaba en una carpeta cifrada. «Esto y tu conciencia». El reflejo del monitor iluminaba su rostro. Por un momento vio en la pantalla no solo los documentos, sino todas las noches sin dormir, las lágrimas de su hija, los platos vacíos en la mesa. El dolor se transformó en fuego. No era venganza por venganza, era justicia la que el destino le había negado. Clara sabía que no podía actuar impulsivamente. Si exponía la verdad demasiado pronto, la aplastarían. Debía ser inteligente, dejar que Héctor cavara su propia tumba, mientras ella sostenía la pala. Antes de cerrar el sistema, escuchó pasos. Su respiración se congeló. Apagó el monitor y fingió revisar papeles. Era Héctor, saliendo de una reunión. «Tarde para una consultora, ¿no?», dijo con una sonrisa arrogante. Clara forzó una sonrisa débil. «Los números no esperan, señor Navarro». Él rió sin saber que esa noche los números lo estaban traicionando. Cuando las luces se apagaron por completo,
Clara salió al aire frío de la madrugada. Miró al cielo, respiró profundo y susurró: una flor más, y el jardín estará completo. ¿Tú qué harías si tuvieras en tus manos el secreto que podría destruir a quien te humilló? Cuéntamelo en los comentarios, suscríbete y dale like para no perderte el próximo capítulo. La mañana después de la noche en que encontró los contratos, Laura Vega se movió con la calma fría de alguien que ha decidido no perder la cabeza, solo la batalla. El café le quemaba la lengua, el frío del vaso le recordaba la exactitud que necesitaba. No era impulsiva, había visto demasiadas películas y sabía que la venganza improvisada se parece mucho a la derrota. Su plan sería una secuencia de pequeñas grietas colocadas con precisión hasta convertir la estructura de Héctor en polvo. Llamó a Sara Méndez, una vieja amiga de auditoría interna que aún guardaba respeto por Laura. Se encontraron en la terraza de un café, lejos de miradas y de cámaras de la empresa. Laura le mostró una pantalla con cifras borrosas, marcadas por dedos que ya no temblaban. Sara leyó, suspiró y luego sonrió con algo parecido a admiración profesional y a frío cálculo. Esto no se arregla con gritos, dijo. Se arregla con procesos y con pruebas en la carpeta correcta. Su primer movimiento fue institucional: pedir a Recursos Humanos una revisión de cumplimiento por una supuesta inconsistencia en los subcontratos. La solicitud vino de un correo anónimo, no pirateado, sino enviado desde una cuenta de consultoría ficticia que Laura había creado con documentación pública. No había instrucciones para hundir a nadie, solo una pregunta formal: ¿podrían verificar la validez de estas facturas? Las palabras eran simples, pero plantaron una semilla. Mientras tanto, Laura dejó migas pequeñas en el equipo. Un comentario casual en la sala de juntas sobre pagos que nos llaman la atención últimamente. Una copia impresa de un invoice perdido que dejó caer cerca del café de la recepción. Conversaciones insinuantes con empleados que aún confiaban en ella. Cada gesto fue un empujón sutil al ego de Héctor. La clásica táctica de desestabilización. Hacerlo reaccionar, hacerlo defender lo indefendible. Héctor, por supuesto, no tardó. Su primer acto fue arrogancia y negación en la primera reunión de la mañana. Su segundo, ordenar al CFO que cerrara el paso a cualquier auditoría externa. No vio o no quiso ver la tela de araña que crecía alrededor de su escritorio. Por la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste, el teléfono de Laura vibró. Un mensaje corto de Sara. Reunión a las 17:00. Trae lo que tienes. Laura cerró el portátil con el gesto de quien cierra una puerta tras haber arrojado la llave. Afuera, la ciudad olía a lluvia inminente. Dentro, su pulso marcaba un ritmo contenido, casi musical. Había comenzado el movimiento silencioso, casi imperceptible. Llegó la notificación que nadie esperaba. Un correo interno con el asunto en mayúsculas. Urgente. Revisión de subcontratos. Su remitente aparecía como comité de cumplimiento. Laura sonrió sin querer. Las fichas empezaban a caer. En la pantalla, el nombre de Héctor parpadeó como una señal de alarma. Él todavía creía que todo era su reino. Ella sabía que solo necesitaba un empujón más. ¿Qué haría él cuando la primera grieta se hiciera roca? El correo que encendió la chispa ya circulaba por toda la empresa. Nadie sabía quién lo había enviado, pero todos hablaban de lo mismo. Una auditoría interna sobre contratos sospechosos. En los pasillos los murmullos crecían como fuego entre hojas secas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensaban en el mismo nombre: Héctor Navarro. Clara, o Laura Vega, observaba desde su cubículo, fingiendo concentración mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y placer. Sabía que cada palabra del correo era una bala y que el primer disparo ya había sido hecho. Solo faltaba ver cómo reaccionaría su enemigo. A las 3 de la tarde, el teléfono de toda la oficina vibró al mismo tiempo. Reunión de emergencia. Sala 4. Asistencia obligatoria. Cuando Clara entró, el ambiente estaba cargado de tensión. Héctor estaba de pie frente a una pantalla, su traje impecable contrastando con el sudor que perlaba su frente. Intentaba mantener la compostura, pero la rabia le hervía en las venas. Alguien aquí está jugando con fuego, dijo con voz grave. Y créanme, lo descubriré. Los empleados evitaban mirarlo. Clara mantuvo la cabeza baja, tomando notas falsas en su libreta, mientras sus labios formaban una sonrisa apenas perceptible. Era el espectáculo perfecto. El rey defendiendo su trono sin saber que su castillo estaba hecho de papel. Esa noche, Héctor convocó a una cena con su círculo más cercano para aclarar las cosas. No sabía que una de las personas en esa mesa, un asistente joven discreto,
ya estaba del lado de Clara. Su nombre era Tomás, un becario que había visto cómo Héctor humillaba a empleados por deporte. Ahora, Tomás sería sus ojos dentro del infierno. Horas después, Clara recibió un mensaje encriptado. Está preocupado. Dijo que si la auditoría sigue, puede perderlo todo. Quiere identificar al culpable. Clara miró la pantalla y respiró hondo. Por primera vez, sintió el peso de su propia guerra. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Su hija dormía a pocos metros, ajena al huracán que su madre había desatado. Miró el retrato de Sofía en la mesa de noche y susurró con voz quebrada. Esto es por ti, mi amor. Por todas las madres que fueron pisoteadas y se quedaron calladas. ¿Crees que Clara debería detenerse antes de destruirlo por completo o continuar hasta el final? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para ver cómo sigue esta historia. El silencio en la oficina ya no era paz, era sospecha. Los pasos de Héctor resonaban más duros, su mirada más afilada. Cada sonrisa que antes parecía de superioridad ahora temblaba en el borde de la paranoia. Laura, la mujer que él creía insignificante, sabía que la tensión lo estaba devorando, y ese era el primer síntoma de su caída. Durante los últimos días, Héctor había ordenado revisar los correos, los accesos al servidor, incluso las cámaras del edificio. Hay un topo entre nosotros, decía con los dientes apretados. Cada palabra era un ladrillo más en la jaula que él mismo construía. Laura lo observaba en silencio, fingiendo preocupación mientras en su mente calculaba cada segundo del plan. Una tarde, durante una reunión, él la llamó de repente. «Laura, tú trabajaste en control financiero antes, ¿verdad?» «Así es, señor Navarro», respondió con serenidad. «Entonces necesito que revises estas cuentas. Hay irregularidades». La ironía casi la hizo sonreír. Le pedí ayuda para descubrir su propio crimen. El aire del salón estaba cargado de tensión. Laura tomó los documentos con delicadeza. «Haré lo posible por encontrar al responsable», dijo sin pestañear. Esa noche revisó los papeles bajo la luz cálida de una lámpara vieja. Cada número, cada firma, cada pago oculto era una herida más en el orgullo del hombre que la había destruido. Pero ahora ella no solo tenía los datos, tenía testigos, respaldo digital y una red de aliados que él no sospechaba. A la mañana siguiente, Héctor la llamó a su oficina. Su tono era diferente, más duro, más nervioso. «Tú sabes más de lo que aparentas», dijo acercándose lentamente. «¿Y si descubro que tienes algo que ver con esto?» Laura lo interrumpió mirándolo directamente a los ojos. «¿Con qué exactamente, señor Navarro?» Esa mirada lo desarmó. Era fría, impenetrable. Por primera vez el cazador sintió miedo. Mientras ella salía de la oficina, sus pasos sonaban suaves, calculados. Sabía que él estaba a punto de cometer el error que ella había estado esperando. Y cuando lo hiciera, todo se derrumbaría. ¿Alguna vez viste caer a alguien que creía tener todo el poder? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para ver cómo Clara convierte su dolor en justicia. El miedo convierte a los poderosos en torpes. Y eso fue exactamente lo que empezó a devorar a Héctor Navarro. Después de la reunión con Laura, no pudo dormir. Revisó correos antiguos, llamó a contactos del consejo, buscó filtraciones. Pero cuanto más intentaba controlar, más se notaba su desesperación. 2 días después, envió un correo a la dirección equivocada. Un archivo confidencial, lleno de irregularidades financieras, llegó por accidente al buzón del Departamento de Cumplimiento, copiado a media dirección ejecutiva. En menos de una hora, el escándalo se desató. Laura estaba en su escritorio cuando el murmullo creció como una ola. Uno de los analistas pasó a su lado con el rostro pálido. «¿Viste esto?», susurró, mostrándole la pantalla. Navarro acaba de incriminarse solo. En el correo, el propio Héctor había adjuntado facturas falsas, con firmas clonadas y transferencias a empresas fantasma. Y lo peor, una de las firmas electrónicas llevaba su nombre completo. Era la prueba perfecta. El golpe que ella había esperado había llegado por su propia mano. Esa misma tarde, la sala de juntas se llenó de rostros tensos. El director general de la compañía convocó a todos los jefes de área. Héctor intentó hablar, su voz firme al principio, pero pronto se quebró. «Esto es una confusión», dijo, buscando apoyo con la mirada. «Alguien me está tendiendo una trampa». Laura lo observaba desde el fondo de la sala, inmóvil. Él la vio y supo, lo entendió todo. El temblor en su mandíbula fue la confesión que nadie necesitaba oír. Cuando terminó la reunión, el CEO anunció con voz seca:
Héctor Navarro queda suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación. El silencio fue absoluto. Solo se escuchó el sonido metálico de su pluma cayendo sobre la mesa. Laura no sonrió. No lo necesitaba. El sonido de su derrota fue suficiente. Mientras él salía con la cabeza gacha, un pensamiento la atravesó. La justicia tarda, pero llega. Y a veces llega disfrazada de error. ¿Alguna vez viste a alguien caer por su propio ego? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para ver cómo Laura convierte su venganza en una lección inolvidable. Los hombres como Héctor Navarro no saben perder. Están tan acostumbrados a mandar que cuando la realidad los golpea, prefieren destruir antes que aceptar. Y Laura lo sabía. Por eso, cuando recibió el correo anónimo con el asunto «Tienes que cuidarte», no se sorprendió. Solo confirmó lo que ya intuía. Héctor estaba tramando su último movimiento. La investigación interna lo había dejado fuera de la empresa, pero no sin recursos. Usó contactos, manipuló rumores, pagó favores. En menos de una semana, una versión distorsionada empezó a circular, que Laura había filtrado documentos confidenciales para ascender, que ella y Tomás habían falsificado pruebas. Los pasillos se llenaron de miradas sospechosas, y los mismos que antes la felicitaban ahora evitaban cruzar palabra. Era la táctica de Héctor, ensuciar su nombre para recuperar poder. Laura, sin embargo, no se quebró. Sabía que toda mentira deja rastros y que la verdad, aunque lenta, siempre regresa. Aquella noche, mientras revisaba su correo, un mensaje del Consejo Ejecutivo apareció en su bandeja. Reunión extraordinaria. Se presentarán nuevas pruebas. Ella respiró hondo. Era la trampa. Pero lo que Héctor no sabía era que ella también tenía las suyas listas. Al día siguiente la sala estaba llena. El ambiente cortante, las luces blancas, las caras expectantes. Héctor, con traje nuevo y sonrisa ensayada, se levantó primero. «Señores, tengo pruebas de que esta mujer manipuló información sensible». «¿Pruebas?», preguntó el presidente del consejo escéptico. Héctor proyectó en la pantalla un correo enviado por Laura. Fechas, firmas, todo parecía real. Pero Laura sonrió. Esperó a que terminara y luego pidió la palabra. «Con todo respeto», dijo mientras conectaba su laptop. «Esos correos fueron enviados desde una cuenta creada con una dirección IP perteneciente». Pausó, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «A su oficina, señor Navarro». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Héctor se contrajo. Laura dio clic y mostró el registro de conexión. Día, hora, ubicación, dirección IP, usuario administrador. Era imposible negarlo. Él mismo había creado la evidencia falsa para incriminarla. Su caída ya no era una sospecha. Era un hecho. ¿Crees que Héctor merece perdón o debería pagar hasta el final? Cuéntamelo en los comentarios, deja tu like y suscríbete para ver cómo Laura da su golpe final. Cuando la verdad se revela, el ruido del mundo se detiene. Y en esa sala, donde por años Héctor había mandado con puño de hierro, solo se oía su respiración agitada y el tecleo suave de Laura confirmando la exposición final. El presidente del consejo cerró su carpeta con un golpe seco. «Esto es suficiente. Las pruebas son concluyentes. Héctor Navarro está oficialmente destituido». Las palabras resonaron como una sentencia. El hombre que había despedido, humillado y manipulado a tantos, ahora no encontraba lugar donde esconderse. Su rostro estaba gris, su postura encorvada y la arrogancia que lo había sostenido por años. Simplemente se desmoronó. Laura no necesitó hablar. Su silencio era más poderoso que cualquier discurso. El público interno, sus colegas, los mismos que habían dudado de ella, ahora la miraban con respeto genuino. Mientras Héctor salía del edificio escoltado por seguridad, el murmullo del personal se extendió como un eco de justicia. Alguien murmuró. Por fin alguien le puso un alto y otro agregó. Era hora de que una mujer lo hiciera. Días después, el comunicado oficial se publicó. La empresa agradece los años de servicio del señor Navarro y confirma su desvinculación por motivos internos. La señora Laura Molina asumirá la dirección interina del departamento. Laura lo leyó en su pantalla sin emoción, solo con una paz silenciosa. No se trataba de venganza, se trataba de dignidad recuperada. Esa tarde, al salir del trabajo, el viento le rozó el rostro con una suavidad extraña. Por primera vez en años no sentía miedo ni rencor, solo libertad. Miró al cielo y sonrió. A veces, las batallas más grandes no se ganan gritando, sino resistiendo en silencio hasta que el enemigo se destruye solo.
Caminó hacia su coche. Su reflejo en el vidrio le devolvió la mirada de una mujer nueva. Una que había aprendido que el poder real no se impone, se demuestra. Si tú también crees que la justicia llega para quien la merece, deja tu comentario abajo, dale like y suscríbete al canal para más historias reales de venganza, redención y fuerza silenciosa.